Amén. Estamos estudiando el Evangelio de Mateo. Amén. Evangelio de Mateo. Y ya hemos ido avanzando, mis queridos hermanos. Y estamos en el capítulo 8, versículo 18. Así que vaya buscando Mateo, capítulo 8, versículo 18. Y yo hoy día les quiero hablar sobre los que querían seguir al Señor, ¿ya? O también, quizás poniéndole otro título, lo que cuesta seguir a Cristo. Amén. Así que busque ahí, Mateo 8, 18, dice así la palabra del Señor. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guarida y las aves del cielo nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Amén. La palabra del Señor nos habla de que toda persona, cuando considera hacer una construcción, ¿cierto?, edificar una casa, lo primero tiene que hacer es sacar una planificación. Es ver el costo, ¿cierto?, de lo que le va a resultar el construir una casa, el edificar una casa. Y dice la palabra que aquel que se pone a edificar sin calcular el costo, ¿cierto?, no sea que ponga el cimiento y después no haya cómo acabarla. Entonces la palabra nos dice que nosotros no debemos ser así. Que nosotros antes de empezar a edificar una casa debemos planificar, calcular el costo para poder terminar esa casa y para que otros no hagan burla de nosotros. Y así también, mis queridos hermanos, es en la vida cristiana. Hay que calcular el costo de la vida cristiana. Hay que calcular el precio de la vida cristiana. No sea que algunos de nosotros hemos comenzado a correr la carrera, pero a la mitad de carrera se nos acaban las baterías, se nos acaban las pilas, la energía y ya no queremos seguir corriendo la carrera hasta el final. No sea que algunos, ¿cierto?, empecemos a correr la carrera y a mitad de carrera nos desviemos, ¿cierto?, por otro camino y nos sigamos el camino recto que nos dejó el Señor. No sea que algunos, al ver los problemas, las situaciones difíciles, las pruebas en la carrera, nos detengamos y no queramos seguir avanzando. La vida cristiana es así. Es como edificar una casa, es como correr una carrera, pero hay que correrla hasta el final. Hay que correrla legítimamente. Y es por eso, mi hermano, que el día de hoy vamos a ver el costo de ser un verdadero discípulo del Señor. Nosotros vemos en la palabra de que mucha gente seguía al Señor. Cuando Cristo, hermano, empezó su ministerio, las multitudes, ¿cierto?, se reunían alrededor de Cristo. Y muchos venían al Señor, ¿por qué cosa? Para que Dios los sanara, para que Dios echara fuera demonios, para que el Señor, ¿verdad?, resolviera sus problemas, para que el Señor obrara de una u otra forma en alguna situación particular que ellos tenían. Pero nos damos cuenta al leer la palabra que mucha de esa gente, al recibir su milagro, se olvidaban del Señor, retrocedían, se iban y ya no querían seguir con el Señor. Vimos, ¿cierto?, en una oportunidad de que el Señor sanó a 10 leprosos, solamente uno regresó dándole las gracias al Señor y Cristo le dijo: tú eres salvo, tu fe te ha salvado. Pero mucha gente recibía su milagro, recibía, ¿cierto?, su sanidad y después se iban y no querían seguir a Jesucristo. También vemos de que mucha gente seguía al Señor por curiosidad. Los milagros, hermanos, atraen multitudes. Entonces el Señor hacía milagros y nos faltaban los curiosos que querían ir a ver ese evento, ¿cierto? Esa eventualidad, como el Señor levantaba un paralítico, sanaba un cojo, le daba vista a un ciego, y muchos estaban ahí por la curiosidad, como simples observadores de los milagros. Pero cuando Cristo, ¿cierto?, le hablaba palabras como: es necesario tomar la cruz y seguirme, es necesario comprometerse con el Evangelio, es necesario caminar el camino del discípulo, muchos decían: esto no es para mí, ya volveré por mi otra noche de milagros, ya volveré, ¿cierto?, al show de milagros, ya volveré, ¿cierto?, a ver otros milagros, pero no quiero comprometerme tanto con Cristo como para ser su discípulo. También vemos de que algunos seguían al Señor solamente con el afán de criticarlo. Los fariseos, los saduceos seguían al Señor entre la multitud, pero siempre tratando de buscar algo, ¿cierto? Algo para criticar, algo para poder acusar al Señor, algo que el Señor se equivocara en algo para poder, ¿cierto?, decir un justificativo: este hombre, ¿cierto?, es pecador, este hombre no es de Dios, este es un falso profeta. Pero también había mucha gente que seguía a Jesús con un corazón sincero,
con un corazón lleno de pasión por Dios, lleno de amor por Dios. Muchos de ellos también recibieron milagros, pero ellos no querían solamente el milagro, sino que querían aquel que hacía el milagro. Entonces muchos seguían al Señor en el camino. Dentro de ellos están los apóstoles, 12 hombres comprometidos, fieles con el Señor, a seguir a Cristo, ¿cierto? Durante 3 años y medio ellos estuvieron a sol y sombra con el Señor. No lo dejaron en ningún instante, aprendiendo de Él, viendo lo que el Señor hacía, oyendo su palabra de primera mano. Estos hombres se comprometieron con Cristo en las buenas y en las malas, cuando la gente lo aplaudía y también cuando los religiosos de la época criticaban al Señor. La pregunta que nosotros debemos hacernos el día de hoy es: ¿por qué nosotros seguimos a Cristo en este tiempo? ¿Por qué, mi hermano querido, tú sigues a Cristo? ¿Sigue a Cristo simplemente para que Él haga un milagro en tu vida? ¿Sigue a Cristo simplemente por los panes y los peces? ¿Sigue a Cristo por qué, mi querido hermano? ¿Porque has entendido el Evangelio? ¿Porque sabes, entiendes de qué se trata esto? ¿Que esto es vida o es muerte? ¿Que con Cristo lo tenemos todo y sin Cristo no tenemos nada? ¿Que fuera de Cristo no hay salvación, no hay perdón de pecados, no hay vida eterna y solamente en Cristo tenemos salvación y comunión con Dios? Si has entendido eso, ya estás en primer paso a ser un verdadero discípulo del Señor. Las multitudes, mi hermano, las multitudes un día estaban con el Señor, otro día no estaban. Las multitudes, cierto, fueron aquellas que cuando Cristo iba ingresando a Jerusalén decían: Hosana, 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 bendito el Rey que viene, el Hijo de David. Y las multitudes fueron las mismas que días después pedían: Barrabás sea suelto, ese sea crucificado. Las multitudes cambian, mi hermano. Las multitudes, cuando están las cosas bien, apoyan. Cuando las cosas van mal, se van. Las multitudes, hermanos, son cambiantes, son como la ola del mar, son inconstantes. En cambio, los escogidos son aquellos que tienen claro por qué sirven al Señor, por qué siguen al Señor, por qué buscan de Dios. Tienen claro el propósito con el cual el Señor los ha llamado. Los escogidos, hermano, el grupo de los 12 siempre estuvo con Jesús. Y bueno, había más escogidos. La palabra de Dios nombra de que Jesús tenía de amigo a Lázaro, ¿cierto? A María, a Marta, había muchos más. Pero el grupo de los 12 siempre estaba con el Señor. En las buenas, en las malas permanecieron fieles. Y un día Pedro, ¿cierto? Cuando escuchó uno de estos sermones confrontacionales del Señor, y las multitudes se fueron, ¿cierto? Se fueron en esa oportunidad porque no les gustó el mensaje. Dijeron: ¿cómo dura es la palabra para resistirla? Entonces se fueron. Y el Señor les dice a los apóstoles: ¿quieren irse ustedes también? Y Pedro le dijo: Señor, ¿a quién más vamos a ir? Si solamente tú tienes palabra de vida eterna. Y eso es lo que debemos entender, mi hermano, que solamente en Cristo tenemos palabra de vida eterna. Y de repente la palabra puede incomodarnos un poco, la palabra puede demandarnos cosas, la palabra puede parecer dura de repente, mi hermano, pero la palabra es la verdad de Dios y la palabra salva almas. Eso es lo que entienden los escogidos del Señor. Mi hermano querido, ¿usted quiere pertenecer a la multitud? ¿Quiere ser uno más del montón? ¿Quiere ser uno más que ocupe una silla, ¿cierto? ¿Uno más que sea un número más dentro de las bancas de la iglesia? ¿O usted quiere pertenecer al grupo de los escogidos del Señor? Amén. La multitud, ¿cierto? A la multitud no se le exige nada. Vengan cuando quieran, congréguense cuando quieran, aporten cuando quieran, apoyen cuando quieran. En definitivas cuentas, pueden vivir, ¿cierto?, como ustedes quieran. Pero los escogidos, Dios le demanda compromiso, le demanda entrega, le demanda devoción, le demanda colocarlo a Dios en el primer lugar de todas las cosas. Las multitudes, cierto, no tienen las cosas claras. Un día están, otro día no están, pero los escogidos tienen claro por qué han creído en el Señor. Saben, mis queridos hermanos, que fuera de Cristo no hay salvación. Saben de que si deciden un día negar su fe, abandonar los caminos del Señor, irse al mundo, van a perder todo, absolutamente todo. La salvación, la vida eterna, el perdón. Y van a ser como aquel puerco que vuelva a revolcarse en el lodo, dice la palabra. Pero los escogidos no. Los escogidos tienen las cosas claras. Las multitudes son así. Los escogidos tienen las cosas claras. Saben por qué han creído en Jesucristo. Si usted, mi querido hermano, quiere ser escogido de Dios, debe tomar decisiones claras en su vida.
de manera profunda y radical. Por ejemplo, debe saber poner a Dios en el primer lugar de su vida. Debe pasar tiempo con Dios en oración y en la palabra. Debe obedecer la palabra y considerar todas las demás cosas como secundarias y poner al evangelio en prioridad de su vida. Si usted es un escogido, tendrá que tomar esa resolución en su vida. Si usted quiere ser parte de la multitud, mi querido hermano, siempre va a ser un cristiano tibio, un cristiano que camina a media. Pero si usted quiere ser un escogido, debe tomar resolución en su vida, decisiones firmes, claras. Yo voy a seguir a Cristo, yo renuncio al mundo, yo tomo mi cruz y sigo al Señor. Yo sé en quién he creído y por eso hago lo que hago. Y por eso estoy donde estoy. Esa es la decisión de un escogido. Tiene que tener las cosas claras si usted quiere ser un escogido del Señor. Eso le va a demandar, mi querido hermano, muchas cosas. Dejar de quizás ver una serie en Netflix, dejar de ver la novela, dejar de ver un partido de fútbol, ¿cierto? Sobre todo cuando juega Chile, un día de culto. Puede ser muchas decisiones que Dios le demande, pero esas decisiones van a marcar una diferencia en tu vida. Y vas a pasar a ser de uno más entre el montón a uno de los escogidos del Señor. Hermano querido, yo no quiero ser parte de la multitud, simplemente yo no quiero ser uno más en el montón. Yo quiero ser parte de los escogidos, de los íntimos del Señor. Quizás, mi querido hermano, yo no llegue a ser el hijo favorito del Señor, porque Dios ya tiene su favorito, nuestro Señor Jesucristo. Pero yo quiero ser un hijo íntimo de Dios. Yo quiero saber en quién he creído, por qué he creído y por qué sirvo al Señor. Y me esforzaré, mi querido hermano, y lo animo a esforzarse también, a poder pertenecer a ese grupo íntimo de Cristo. El Señor todavía está juntando a su rebaño en este tiempo, ¿ya? Y el Señor necesita hombre y mujer entregado y consagrado que lo sigan donde quiera que Él vaya. En esta historia, mis queridos hermanos, nosotros vemos de que un escriba, ¿cierto?, fue donde el Señor y le dijo: maestro, déjame ser tu discípulo, déjame seguirte, Señor. Los escribas eran personas que conocían la ley, mi hermano. No eran personas ignorantes de la palabra de Dios. Ellos se dedicaban a escribir los libros de la ley y también eran conocidos como los doctores o los teólogos, ¿cierto?, en ese tiempo de la ley del Señor. Ellos conocían la ley. Un escriba, mi hermano, dentro del grupo de los apóstoles podría quizás haber llegado a ser un discípulo muy prometedor. Un hombre, ¿cierto?, con prestigio. Un hombre que quizás con mucho potencial para entregar a la obra misionera del Señor. Pero Cristo, ¿cierto?, antes de decirle: mira, te recibo como uno de mis discípulos, le dice, el Señor lo anima a considerar el costo del discipulado, al mostrarle la realidad del camino del creyente. Un camino de sacrificio, no de lujo. Un camino, ¿cierto?, no de comodidad ni de ambición personal. El Señor le dice: mira, si quieres ser mi discípulo está bien, pero debes saber esto, que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza en los viajes misioneros. Debes entender esto, de que el Hijo del Hombre no tiene una casa, un hogar fijo en donde vivir. El Hijo del Hombre está dedicado totalmente a cumplir la obra y la tarea que el Padre le encomendó. Y si quieres ser mi discípulo, ese es el precio que debes pagar. Debes renunciar a tu comodidad, debes renunciar a tus privilegios, debes renunciar, ¿cierto?, a tus ambiciones personales, ponerme a mí en el primer lugar y estar dispuesto a vivir una vida no cómoda, una vida de sacrificio por seguirme a mí. Y ahí como que el escriba, ¿cierto?, parece que no le dio para poder seguir siendo un discípulo. Quizá él estaba acostumbrado a tener sus lujos, sus cosas, porque no habla la Biblia de que después siguió al Señor. Dios, hermano, a nosotros los creyentes no nos promete riquezas materiales, no nos promete tampoco una estabilidad económica. Lo que sí el Señor promete es que el pan y el agua jamás te va a faltar. Eso es lo que Dios te promete. Y yo, hermano, me atrevería a decir que el Señor es mucho más generoso, obviamente, que esto. Porque el pan y el agua, mi hermano, en mi mesa nunca ha faltado. Y el Señor siempre me provee el queso, la cecina, la margarina, la palta, el jamón. Entonces, mi hermano, Dios es mucho más abundante que eso. Y debemos reconocerlo, que Cristo siempre cumple sus promesas, mis queridos hermanos. No te promete el Señor que vas a tener 2, 3 autos, ni 3, 4 casas. El Señor no te promete eso. Pero sí el Señor te promete sustento, abrigo. Y la palabra de Dios nos dice, y con esto, mis queridos hermanos, ustedes deben estar contentos.
El precio de ser un discípulo es dejar el materialismo, el consumismo y vivir una vida sencilla, entregada para Dios, como lo hicieron Pedro y Juan. Ustedes recordarán la historia, ¿cierto? Cristo murió, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos, dejó la gran comisión. Un día los apóstoles iban al templo, ¿a qué cosa? Iban a orar, ¿cierto? Y había un hombre cojo de nacimiento que estaba ahí puesto a la puerta del templo, esperando recibir de ellos a alguien una ayuda social. Y Pedro con Juan fueron y le dijeron: mira, no tenemos plata, no tenemos oro, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y el hombre fue sanado al instante. Quizás, mi querido hermano, usted no tiene plata ni oro, pero Dios quiere darle la unción de su Espíritu Santo para predicar el Evangelio en el poder del Espíritu. Y el pan que nosotros podemos ofrecer al mundo es el pan de vida, el alimento de vida que salva y transforma almas, mis queridos hermanos. Es un pan más valioso que el pan material. Es un pan que cambia la vida del hombre y de la mujer. Muchas personas hoy en día, ¿cierto?, no tienen tiempo para ser discípulos del Señor. Tienen una agenda, mi hermano, demasiado ocupada en sus trabajos, en sus quehaceres personales, en cosas secundarias. Además, ¿cierto?, no quieren perder la comodidad que tienen sus vidas en el día de hoy. Quieren ser como el joven rico, ¿cierto? Señor, te sigo. Está bien, sígueme, hijo. Pero todo lo que tienes, dalo a los pobres. Señor, no puedo hacer esto. Que renuncie, Señor, yo a ver la novela. Que renuncie, Señor, yo a ver las series de Netflix. Que renuncie, Señor, yo a dormir 1, 2, 3 horas más en vez de levantarme a las 6 de la mañana a orar. No, Señor. Es mucho, ¿cierto? Es mucho lo que tú me demandas para poder convertirme en un verdadero discípulo. Y muchos, mi hermano, prefieren quedarse dentro de la multitud y no dar ese paso a ser un escogido del Señor. Nosotros, hermanos, debemos considerar el costo de ser un discípulo antes de seguir a Cristo. Tomar la cruz y seguir al Señor. Renunciar a nuestro yo. Renunciar, ¿cierto?, a nuestras comodidades personales por seguir al Señor. Pero también, si usted decide no considerar el camino del discipulado, debe considerar el costo de seguir al Señor a medias o de no seguirlo, que eso puede costarle, ¿qué cosa? La salvación y la vida eterna. Amén. El Señor dijo: hijos queridos, es mejor que sean fuego encendido a que sean tibios. Así que, mis queridos hermanos, yo le animo a considerar los costos de ser un verdadero creyente, un verdadero discípulo. Dice la palabra de que otro joven, ¿cierto?, también se le acerca al Señor y le ofrece ser su discípulo. Él le dice: Señor, yo te quiero seguir. Yo quiero ser uno más también de tus discípulos, de tus apóstoles. Pero primero déjame, Señor, que entierre a mi padre que está muriendo. Mis queridos hermanos, la Biblia no dice de que el padre había muerto, sino que él está pidiendo un permiso para enterrar a su padre. Y esto se puede entender de la siguiente forma: que él estaba esperando que su padre partiera para él cobrar la herencia y después tener una seguridad económica para seguir a Cristo, obviamente, ¿cierto? Con las cuentas del banco llenas, seguir a Cristo, él pensaba que se le iba a hacer más fácil. O quizás su padre no había muerto, sino que simplemente su padre estaba enfermo o era de edad avanzada, y él le dice: Señor, permíteme primero cuidar de mi padre hasta que él fallezca, hasta que él parta, y después de eso yo seré tu discípulo. Pero el llamado que hacía Cristo, hermano, era un llamado al instante, de inmediato. Para pertenecer al grupo selecto del Señor debían renunciar a todo y poner a Dios en primer lugar. El esperar que su padre partiera podía significar meses o hasta años. ¿Cuántas veces nosotros no hemos visto, hermano, de que personas que están por partir de este escenario de la vida se retrasa el proceso, y a veces hasta años, mi hermano, las personas están en una condición de que ya van a partir, pero aún no parten? En ese tiempo el Señor necesitaba discípulos de inmediato. Si querían pertenecer, debían seguirlo de inmediato. Debían dejar que sus otros familiares se hicieran cargo, ¿cierto?, de cuidar a sus padres o a la familia, ¿cierto? Pero ellos necesitaban seguir a Cristo de forma inmediata. El llamado era urgente, era ahora, no era para después.
Mis queridos hermanos, Dios nos manda en su palabra a honrar a nuestros padres, a nuestra madre, el primer mandamiento con promesa. De hecho, dice la Escritura. Y cuando su papá o su mamá parta de este escenario de la vida, es un deber suyo como hijo ir al funeral, estar acompañando, ¿cierto?, en ese momento a su familia, despidiendo a su padre o a su madre. Pero el amar a Dios, mis queridos hermanos, debe ser más importante. El amor a Dios debe ser más importante que el amor a nuestros padres, a nuestros hermanos carnales y aún a sus propios hijos. Ese es el costo, mi hermano, de ser un verdadero discípulo. Si nosotros amamos más a nuestra familia que a Dios, al final y al cabo les vamos a estar haciendo un daño. Es que papá, no vaya a la iglesia, que hoy estoy cansado, que hoy quiero ir a jugar fútbol. Es que papá, ¿cierto?, no vaya a la iglesia, que hoy día quiero ir al cine. Papá, ¿para qué vamos a ir a la iglesia si hoy día quiero que vayamos al mall, ¿cierto?, a disfrutar un día de familia? La esposa, es que mira, trabajas toda la semana, ¿para qué va a ir el jueves a la iglesia a congregarte? ¿Cierto? El esposo, mira, estoy cansado, ¿para qué vamos a ir al culto? Quedémonos hoy día en la casa. Hermano, si usted ama a Dios, va a poner a Dios en primer lugar de su vida, su familia en segundo lugar, y el tener las prioridades en orden le va a ayudar a usted a ser un buen sacerdote en su casa, un buen líder en su hogar. Seguir a Cristo, mi hermano, es un llamado prioritario. Antes que cualquier cosa o persona, Dios tiene la prioridad. Dios, hermano, no comparte el primer lugar con nadie. Con nadie. Y si usted pone otra cosa en primer lugar antes que el Señor, eso se llama idolatría. Muchas personas dejan de seguir al Señor porque su familia no los apoya o porque sus padres se los prohíben. Pero si uno entiende el Evangelio, va a seguir a Jesús, cueste lo que cueste. Mis queridos hermanos, hoy en día para nosotros, en nuestra sociedad actual, es fácil seguir a Cristo. Es fácil. No te están apuntando con una pistola en la cabeza por seguir a Cristo. Tu familia, más que pataleen un poco, no te van a hacer atado por venir a la iglesia, si es que les llega a molestar. Tus parientes, si le hablas del Señor, quizás se van a enojar por el momento, no te van a querer escuchar o te van a decir, háblame de otra cosa, háblame de algo más interesante, de política. Quizás ese es el costo, ¿cierto?, de ser un discípulo para nosotros el día de hoy. Pero hoy en día hay personas que mueren por el Evangelio. En los países, ¿cierto?, donde tienen otras religiones, donde tienen otros dioses, tú vas a predicar y te matan, hermano, por predicar. Te matan por seguir a Cristo. Familias con otras religiones te desheredan a ti, te dejan en la calle por seguir a Cristo. Vas preso por seguir a Cristo. Eres expropiado, tus bienes, tus propiedades te los quita el gobierno por seguir a Cristo. Hay muchos países así hoy en la actualidad, pero ser cristiano acá en Chile es fácil. Es fácil, hermano. Cuando nos cerraron los templos en la pandemia, creían los hermanos que venía la persecución. Hermano, eso no es persecución. Eso es la nada misma, hermano. Ese es una pizca de lo que viven otros cristianos en la otra parte del mundo. Hermano querido, considera el costo del llamado. Considera tu compromiso con el Señor. El costo de ser un discípulo, ¿cierto? Un discípulo es un aprendiz, un alumno, un seguidor de Cristo. La meta del discípulo, adivine cuál es. Llegar a ser como el pastor Jorge, ¿no? ¿Cuál es la meta del discípulo? Llegar a ser como Cristo, mi hermano. Si usted me mira a mí, quizás puede encontrar, ¿cierto?, sus defectos, sus cosas, y de seguro que los tengo. Pero si usted mira al blanco soberano perfecto que es el Señor, no va a encontrar ningún error en Él. A Cristo, hermano, debe imitar. Él es su meta. A Él debe seguir. A Él debe, ¿cierto?, copiar, imitar. Pablo dijo, hijos, sean imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Pablo se ponía como ejemplo porque él era un creyente comprometido total con el Señor. Y yo, mi hermano, he tratado también de darle un ejemplo de cómo seguir al Señor. Pero yo le digo, miren a Cristo, sobre todas las cosas, su mirada en el Señor, imítenlo a Él. Debemos, hermano, imitar a Cristo en su carácter, en su devoción, en su servicio al Padre. Imitar a Cristo, mi hermano, en su carácter. Cristo, ¿cómo era? Manso y humilde de corazón.
Cristo nos dijo, amen al prójimo. Cristo nos dijo, si tu enemigo te da una bofetada, coloca la otra mejilla. Cristo nos dijo, si alguien quiere pelear contigo y quitarte la túnica, déjale también la capa. Es que yo tengo la razón. No, es que tú estás equivocado. No, hermano, no es el camino del discípulo. No es el camino de Cristo. Consideremos el Evangelio, mi hermano. Ser un discípulo puede costar la vida, mi hermano. Bueno, nosotros acá es difícil, ¿cierto? Pero en otros países hay misioneros, hermano, que han perdido su vida por llevar el Evangelio. Ser un discípulo significa, hermano, renunciar a mis metas personales, mis ambiciones personales, mi comodidad para seguir un sueño mayor, el sueño de Cristo. Hermano, ustedes no creen a veces de que el pastor trabajando en la noche, ¿cierto? Llegando en la mañana, a las 7 de la mañana a la casa, no le dan ganas al pastor de quedarse durmiendo, ¿cierto? Y si yo me quedara durmiendo un día en la mañana, a las 7 de la mañana, un domingo, no me conecto a la oración, no vengo al culto a la iglesia, y después ustedes me preguntan, y pastor, ¿por qué no vino a la iglesia? Yo le diga, hermano, es que el Señor sabe. ¿Sí o no? Porque el Señor, como dijo el hermano, tiene apellido, el Señor es sabe. No, el Señor sabe, hermano. El Señor, ¿cierto? Entiende. ¿Por qué? Porque yo estoy cansado, estoy fatigado, ¿cierto? Tengo mis cosas, entonces el Señor sabe. Mi querido hermano, uno tiene que renunciar a su comodidad, renunciar a sus privilegios, renunciar a sus metas, sus ambiciones personales. Yo estoy en un grupo, ¿cierto?, de guardia, donde hay algunos guardias, ¿cierto?, que trabajan toda la semana, de noche, y tienen sábado y domingo libre. No sé si ayer parece que estaban tocando los 3, ahí estaban pituteando, ¿cierto? En los 3. Todos los domingos, hermano, juega Guachipato, juega algún equipo, ahí van a pitutear ellos también. Y de repente mandan al grupo, ¿cierto?, de los guardias, acá haciendo unas monedas extra para el sueldo. Y yo digo, Señor, yo tengo una plata que es más valiosa que esa plata que ellos ganan. Tengo un oro que es más valioso que eso. Tengo tu presencia, Señor. Si usted me pregunta en mi humanidad, mi hermano, a mí también me gustaría tener un aumento de sueldo, tener un ingreso extra por ahí, ¿cierto?, para llenar mis arcas personales también. Pero yo sé, hermano, de que si pongo a Dios en primer lugar y renuncio, ¿cierto?, a mis ambiciones personales, de Dios viene la recompensa. El Señor dijo, como dije, ¿cierto?, no nos promete riquezas materiales, pero el pan y el agua no nos va a faltar. Y yo puedo decir el día de hoy, mi hermano, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. El pan y el agua, mi hermano, en mi casa nunca ha faltado, el vestuario tampoco. Dios siempre ha sido fiel y yo siempre se lo he dicho, soy un creyente profundamente agradecido por las bendiciones del Señor. ¿Ya? El Señor no me ha dado, hermano, para comprarme la Ford Ranger todavía, ni creo que me lo dé porque están vacías las arcas, pero no busco eso, mis queridos hermanos. Un día conversaba con la pastora y yo le decía, pastora, ¿qué prefiere? ¿Que Dios nos bendiga económicamente o que Dios nos bendiga con almas? Con almas, pastor, que se llene la casa de Dios de hombres, de mujeres, de discípulos del Señor, que se llene acá, que podamos hacer 2, 3 cultos, ojalá más, por la cantidad de gente que llega. Amén. Una vez un predicador, ¿cierto?, fue a África a predicar, hay un testimonio, y él le pedía al Señor, Señor, dame $1.000.000, decía, algo así el testimonio, no lo recuerdo bien, dame $1.000.000, Señor. Y un día en un sueño, Dios le habla y dice, ¿quieres $1.000.000? Y él lo consideró en el sueño y le dijo, Señor, ¿y por qué no me da 1.000.000 de almas? Ese evangelista, Reinald Robert, algo así, se llama su nombre, fue un hombre muy usado, ¿cierto?, para llevar el evangelio en aquellos lugares, hizo muchas campañas y todo. Ojalá que Dios nos bendiga, hermano, ¿cierto?, con unos 10 millones de almas antes que cantidad de plata material, mi hermano. Amén. Ejemplos de verdaderos discípulos. Mateo, mi hermano, era un hombre que tenía un negocio lucrativo, ¿ya? El hombre era cobrador de impuestos, trabajaba para el gobierno. Ustedes saben que los que trabajan para el gobierno, ¿cierto?, no les va mal. Entonces el hombre era cobrador de impuestos, de eso obtenía su riqueza, sus ganancias. Pero cuando conoció a Jesús, dejó su lucrativo negocio como cobrador de impuestos, decidió perder sus ingresos personales, su posición económica, para convertirse en un discípulo de Jesús.
Pablo, mi hermano, Pablo era un prestigioso fariseo, muy sabio, un hombre erudito, mi hermano, como fariseo, conocedor, versado en las leyes, ¿cierto?, del pueblo de Israel, instruido a los pies de Gamaliel. Pero cuando Pablo tuvo un encuentro con Cristo, dejó su prestigio, su reputación, dejó la religión de sus antepasados para ser un verdadero creyente. Esto le costó la persecución y una vida de sacrificio. El otro día una hermana nos compartía, ¿cierto?, cuáles eran las aflicciones del ministerio de Pablo. Persecución, hambre, frío, desnudez, peligro, espada, peligro entre falsos hermanos, peligro de los de la nación. Hermanos, tuvo que escapar de una ciudad un día colgado en una canasta, naufragio en el mar 2, 3 veces. Ese era el costo que pagó Pablo por ser un verdadero discípulo del Señor. Pedro, mi hermano, Pedro quizás no era un universitario, ¿cierto? Ni tenía quizás, era un hombre de tanto recurso económico, pero él tenía un trabajo estable, mi hermano. Era un hombre pescador y más que mal para tener una barca en ese tiempo le iba bien, ¿ya? Era pescador, pero a la hora de conocer a Cristo dejó de pescar peces para convertirse en un pescador de hombres. Amén. El otro día escuchaba a mi hermano en una predicación sobre cómo había muerto el apóstol Pedro. La tradición dice de que él fue crucificado al revés, porque él no se consideraba morir digno como había muerto su maestro. Y antes de crucificarlo, torturaron a su esposa. ¿Ya? Tremendo precio, hermano, que pagaban los primeros apóstoles por servir al Señor. ¿Qué aplicaciones sacamos de esta palabra? Dios a todos, mi hermano, nos llama al discipulado. Algunos, mi hermano, lo dejarán todo. Otros, por seguir a Cristo, ¿cierto?, se comprometerán, quizás no más allá. Eso depende de su compromiso personal con el Señor. Si usted quiere ser de la multitud, está bien. Pero si usted quiere ser un verdadero discípulo, hay un precio que pagar. Por eso Cristo en esta palabra le habla, ¿cierto?, a los que querían seguirlo, el costo del discipulado. El compromiso de seguir a Cristo, hermano, con todo el corazón es un compromiso completo para el Señor. Pero ese compromiso dependerá de usted. El medallista olímpico Eric Liddell tenía un futuro prometedor, hermano, como corredor. Su pasión por Dios sí era aún mucho mayor. En una oportunidad, este corredor olímpico, las carreras se hacían en el día del Señor, en el día de domingo. Y para él ese día era sagrado para adorar al Señor. Decidió no correr, perder, ¿cierto?, sus medallas, siendo que él podía haber llegado mucho más lejos como un corredor olímpico. Finalmente su pasión por Dios fue tan grande, tan mayor, que lo llevó a dejar, ¿cierto?, el deporte profesional para convertirse en un misionero en China. El mundo, mi hermano, para el mundo perdió un gran deportista. El mundo, ¿cierto?, dijo, perdimos, ¿cierto?, una gran persona, un gran hombre que quizás cuántas medallas pudo haber logrado. Pero Dios ese día ganó una estrella que brillará por la eternidad junto con él. Mis queridos hermanos, que Dios nos ayude, ¿cierto?, a imitar el ejemplo de tantos cristianos que por seguir a Jesús lo han dejado todo. El compromiso está en tus manos. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, bendito Dios, porque tú hoy nos hablas del costo de ser un verdadero discípulo, Señor. Padre, ayúdanos a considerar tu palabra, Dios mío, a dar un paso más, Señor, a no ser simplemente uno más entre una gran multitud, Señor, sino poder ser, Dios mío, parte de los escogidos tuyos. Padre, danos la sabiduría, la gracia para tomar decisiones, Señor, que marquen un antes y un después en nuestra vida y que nos ayuden a comprometernos de forma radical y profunda contigo, Señor, para poder vivir una vida plena en ti, Señor. Amado Dios, amado Padre, danos esta resolución de corazón, danos esta determinación, Señor, Padre, para poder ver tu gloria también cada día junto con nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén.